¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de Semana Académica de Mi Líder. El día de hoy vamos a tener a un licenciado en Sociología de la UAP. Sus intereses académicos son la vulnerabilidad, la precarización de las condiciones de trabajo, la migración y la demografía. Y en 2015 realizó estudios sobre los procesos de migrantes de los estados de Puebla y Tlaxcala en los Estados Unidos, así como en la evaluación del impacto de los apoyos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal como coordinador adjunto. En 2017 se desempeñó como coordinador de procesos de resiliencia social y comunitaria para la Cruz Roja Delegación Ciudad de Puebla. Actualmente es coordinador del subprograma para la constitución de sociedades cooperativas y el subprograma de capacitación de sociedades cooperativas. Nos va a presentar la sociedad cooperativa como modelo para recuperación económica. Damos la bienvenida al maestro Juan Carlos Galindo Gómez. Recuerden mantener sus cámaras y micrófonos apagados, a menos que el ponente solicite que las abran, y sus manos levantadas para activarlas. Bienvenido, maestro Juan Carlos. Muy buenos días a todas y todos, perdón. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación que me hicieron para participar en esta semana. Me parece que es un tema novedoso para muchos de los estudiantes. Me gustaría que si tuvieran alguna duda sobre o que no hubiera claridad en algo de lo que voy a presentar, con toda confianza levanten la mano y vamos haciendo una interacción más adecuada para que también no se torne tedioso el tema. Bueno, en principio, preparé una presentación que les voy a compartir. La sociedad cooperativa no es algo nuevo, tal vez para muchos estudiantes de administración y en general para la población es un tema poco tratado por las condiciones y dinámicas que se van gestando a partir de las prácticas cooperativas. Sin embargo, han sobrevivido más de 200 años por la capacidad de respuesta que da a diferentes procesos económicos. Bueno, como el tema que nos atañe es la recuperación económica, vamos a recordar cuáles son las 5 etapas del ciclo económico, que bueno, empezamos con la recuperación que proviene de una depresión, luego la expansión, el auge en la economía, que tienden a haber una disminución que se conoce como un periodo de recesión, que no siempre terminan en depresiones, pero cuando el ciclo económico enfrenta mucha resistencia para tener recuperaciones hasta que llega al proceso de depresión, es como se posibilitan las condiciones necesarias para la recuperación. El panorama económico en cuanto a los últimos tiempos que nos atañen, para el 2020, que fue el año de la pandemia, se esperaba que hubiera un crecimiento del 3.3%. Los datos nos revelan que hubo para el mes de abril una baja del 3% y para el mes de junio del 4.9%. Aquí hacemos el comparativo. China, por toda su dinámica comercial y productiva, es el país que más de crecimiento económico tiene o ha sostenido durante los últimos 20 años. En el 2020 era de un 6%, pero terminó con una baja del 0.8%. A diferencia de países como Estados Unidos, que tuvo una baja del 8% y México del 10% para el mes de junio. Esto se entiende por el contexto de cerrado de los mercados. Muchas actividades se tuvieron que parar y eso repercute en inversiones, en trabajo, en poder adquisitivo, en todo lo que
lo que representa el ciclo económico. La proyección para México de recuperación del 2021 es del 5%, según el Fondo Monetario Internacional. Habrá que esperar cómo cerramos el año para ya tener como datos precisos. ¿Cuál es la importancia de las MIPYMES? Y eso es un tema importante a reflexionar desde una perspectiva del cooperativismo. En México el 97.3% de las empresas corresponden a las MIPYMES, el otro 2.7% representa grandes empresas, ¿no? Son 6 millones de unidades empresariales que hay, y se habla de que hay hasta 40 millones de informales, lo que nosotros conocemos como los tacos, las personas que tienen comercio informal, que venden productos, no sé, de belleza o productos que fabrican. ¿Y cuál es el impacto? Bueno, que el 72% del empleo se genera a través de las MIPYMES y el PIB representa el 52%. ¿Cuál es el tiempo de vida promedio de una MIPYME en México? Bueno, la esperanza de vida en los negocios en el país es de 7.8 años, de acuerdo con los resultados de los censos económicos hasta el 2019. La inseguridad, los grandes gastos, los altos impuestos son causa de los problemas que manifiestan las unidades productivas en el país, tanto MIPYMES como grandes empresas. El Banco Mundial espera que el 57% de las empresas mexicanas se recuperen en el 2022 o incluso después. Solamente el 33% de las MIPYMES lo va a lograr para el 2021. Sin embargo, consultores internacionales sostienen que para obtener esos resultados se requerirá mucho tiempo. Va a ser un proceso lento que va a requerir innovación en nuevos procesos, no solo productivos, porque el tema de la pandemia no fue un problema en la producción, sino fue tanto en el consumo como en la inversión. La experiencia y el acompañamiento de tanto del gobierno como del sector privado. La pequeña y mediana empresa en México tiene un gran potencial de desarrollo. México siempre ha sido un elemento importante para la economía mundial y asimismo México, al ser un país que tiene conexión con los dos océanos, que tiene frontera directa con Estados Unidos, que se conecta con toda la parte de América del Sur, bueno, de Centroamérica, y es el puente para llegar a toda Latinoamérica, básicamente. Tiene una relevancia tanto geográfica, política y económica, que es importante. En los procesos migratorios tenemos los 3 tipos de migración: la interna, la externa y la de paso. Al ser México un país con este potencial, ya que la Secretaría de Economía sostiene que hay cerca de 4 millones de empresas catalogadas como MIPYMES, estas MIPYMES representan el 99.8% del total de las empresas que operan en el país. De este 99.8% de las unidades económicas del país, según los datos oficiales del INEGI, son 4.1 millones de empresas y ellas aportan el 42% del Producto Interno y 78% del empleo. Entonces, dependiendo la metodología y las fuentes, siempre se va a ver ciertas variaciones, pero si nos damos cuenta, siempre están rondando estos porcentajes. Además, estas empresas equivalen a un aporte aproximadamente del PIB del 52%. Ahora, de estas empresas, solo el 7.39% de los habitantes en el país son cooperativistas. Un poquito más adelante vamos a ahondar en el tema del cooperativismo, pero me gustaría poner un contexto. El doctor Juan José Rojas presenta una estructura actual del sector cooperativo en México a partir de la base de datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI y del Registro Nacional Único de Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Existen un poco más de 8 millones de socios cooperativistas en el país, agrupado en 18,038 cooperativas.
Esta distribución encontró que el Estado de México es el estado con más cooperativas en el país, con más de 1.694.000 socios, y Jalisco con una mayor concentración de socios, con 1.463.108 personas involucradas. En el extremo opuesto se encuentran Morelos con únicamente 90 cooperativas, y Baja California Norte con 10.043 socios. El tema del cooperativismo es algo complejo, es extenso porque rompe un poco la dinámica de la empresa tradicional, pero lo iremos abordando. Los datos antes de la pandemia, desde que 2 de cada 3 empresas que nacían o regularmente estaban teniendo actividades, mueren o fracasan. En este primer año, si solamente sobrevivieran 10 de las 30 que se están creando, solamente una llegaría a los 5 años. Y de estas que sobreviven a los 5 años, solamente el 20% llega a los 10 años. Ya después de los 10 años podría considerarse como una empresa sólida que ha podido afrontar los embates del mercado y los problemas tanto económicos, financieros y administrativos. Entonces, el generar una empresa y que sea una empresa sostenible, rentable, que tenga un manejo eficiente es un tema complicado. Seguramente ustedes como estudiantes lo han llegado a notar en charlas de sobremesa o en un tema de experiencias personales, que muchas veces las empresas no quiebran por falta de mercado, sino quiebran por una muy mala administración. Ahora, con pandemia, en marzo la población desocupada se estimó en 2.2 millones de personas, son casi medio millón más que en marzo del 2020. Se dice que hay 12 millones de personas descansando sin sueldo, son condiciones muy azarosas en este momento. 2 millones de personas se quedaron sin empleo en el campo por falta de recursos para generar sus actividades productivas, y se prevé que se cerrarán 6 millones de empresas que contemplan desde el pequeño negocio hasta una empresa mediana. Esto genera condiciones que cierran hay un concepto que es la causación circular y acumulativa. Lo que este concepto buscaba explicar era por qué en el caso de las pandillas, en las pandillas en Estados Unidos, las personas afrodescendientes reproducían sus condiciones materiales, refiriéndose a la baja educación y la pobreza, y porque las personas caucásicas sí podían, digamos, sobresalir, y decían, no es que sean más inteligentes, lo que pasa es que si hay un contexto de pobreza, de marginación, de discriminación, de falta de oportunidades, eso se va a reproducir y se va a ampliar. Entonces, los hijos de estas personas van a tener todavía menos oportunidades, van a tener más discriminación, y esto va a generar que se acumulen estas condiciones adversas. En el caso contrario, las personas caucásicas, pues sus hijos van a acumular esas condiciones a favor y les va a permitir tener un mayor desarrollo y crecimiento. Por eso es importante siempre atender el tema de las causas que generan las condiciones desfavorables y que vulnerabilizan las condiciones sociales, porque tienden a ser acumulativas, tanto de manera positiva como de una manera negativa. Como contexto, quiero abordar el sindicalismo y el cooperativismo, porque ambos tienen un surgimiento muy parecido, tanto en lugar como en contexto. Si recuerdan, o por si no lo saben, el sindicalismo surge cuando después de la Revolución Industrial hay un proceso que se llama de degradación del trabajo. El proceso de degradación de trabajo básicamente es que al maestro carpintero
lo contrataban para que fuera el capataz de personas que no tuvieran conocimientos técnicos sobre el proceso de la carpintería o de la fabricación y manejo de la madera, por citar algún ejemplo. Entonces, como el hombre ya era libre para vender su fuerza de trabajo a quien le ofreciera mejores condiciones de trabajo, mejor remuneración, etcétera, podía emplearse en lo que él quisiera. Esto generó condiciones en donde los gremios o las ligas que antes controlaban el conocimiento sobre cómo se realizaba un oficio, perdieran esa capacidad, y entonces el capitalista lo que hacía era contratar a este maestro, le encargaba solamente la supervisión de las actividades para que cualquiera que no supiera nada de estos procesos, pues aprendiera sobre la marcha, recibiera una capacitación para lo que se necesitaba realizar, y el monopolio del conocimiento sobre esta actividad ya no la iba a tener ni la liga ni el gremio, sino el empresario que estuviera contratando tanto al capacitado, tanto al capataz o maestro carpintero en este caso, como a los hombres libres que podían disponer de su trabajo. Entonces, hubo un periodo en donde el capitalista ya era el que tenía el control de la actividad, y aunque el maestro carpintero en un inicio era fundamental, con el paso del tiempo, pues un trabajador que tuviera las suficientes habilidades iba a poder aprender todos los conocimientos necesarios para el proceso de producción, aunque no fueran conocimientos completos en el sentido del dominio que tenía el maestro carpintero. Entonces empezó la degradación salarial. Entonces ya había la posibilidad de negociar con el maestro carpintero, de decir, bueno, te voy a pagar tanto y tus responsabilidades son tanto. Y pues si no estás de acuerdo, pues ahí habrá alguna persona que sí lo puede estar. Entonces se generaron los sindicatos, primero para proteger el conocimiento dentro del trabajo, para que no cualquiera pudiera llegar a desempeñarse en una actividad, también para negociar condiciones salariales y de trabajo. También, Hobsbawm hace su libro de la era de las revoluciones industriales, hace un análisis de cómo la revolución industrial mejoró las condiciones de vida de los trabajadores, en el sentido de que cuando se fundan los sindicatos, ellos ya pueden negociar horarios de trabajo, pueden negociar salarios mínimos, pueden negociar condiciones de trabajo que iba desde lo básico, como no arriesgar la vida, equipo de protección, al menos rudimentario, evitaban el trabajo infantil, estos sindicatos. Este tipo de organización surge en Inglaterra porque, bueno, la primera y segunda revolución industrial tienen un gran impacto ahí. Surgen a finales del siglo XVIII, perdón, ahí tengo un error de dedo, y surgen como trabajadores organizados. O sea, básicamente sí está bien, el dueño de la fábrica o el empresario es el que tiene el dominio y control de su empresa, y está bien, solamente que nosotros nos vamos a organizar para tener al menos un mínimo de dónde partir en estas condiciones de trabajo. También lo que estos sindicatos negociaban eran pues condiciones hasta de vida, ¿no? Que hubiera acceso a agua, que no estuviera contaminada, que se lograra recibir como apoyos por parte de la empresa para poder construir la casa de los obreros. Fueron cuando se fundaron los principios de las cajas de ahorro, y muchos derechos sindicales empiezan a figurar ahí.
muy rudimentarios, porque también no había la facilidad de comunicación ni de organización. O sea, básicamente eran como cada sindicato era de su propia empresa y eran sindicatos de muy pocas personas. Tampoco estamos hablando de empresas como en la segunda revolución industrial, cuando ya Ford implementa la banda de transportación, la banda continua, ni estamos hablando de las épocas posteriores, como el toyotismo o el esloganismo que surgen después, sino sí hay que entender que son grupos pequeñitos en empresas pequeñas que generan condiciones mínimas de bienestar para el trabajador. Y bueno, las cooperativas surgen un poco después, en Inglaterra, en 1844, surgen en principio para ser cooperativas de consumo. En Rothschild se le conoce como los primeros cooperativistas del mundo. Ellos lo que hacen es organizarse para adquirir los insumos de su vida diaria de manera conjunta, y eso les permitía adquirir mejores precios, y no solo eso, sino que también tener capacidad de negociación ante la escasez. Entonces, al comprar más, garantizaban que ellos podían adquirir ciertos productos, y que también era más costoso o logísticamente un poco más difícil solamente en comunidades pequeñas pues ir a distribuir ciertos productos. Ellos fundan con siete principios, que son los principios que dominan el cooperativismo actualmente. El primero es la membresía voluntaria y abierta, porque en principio nadie puede cooperar si no lo hace de manera voluntaria. No hay cooperación forzada, eso es más un poco de extorsión. También hay el control democrático de los miembros. Desde la perspectiva del cooperativismo, la democracia no es, en el concepto político al menos, donde lo que voten la mayoría. Si hay 10 votos dividido entre 3 opciones, si 3 opciones votaron por una opción que es muy parecida a otra que tiene 3 opciones, aunque la que sea totalmente distinta tiene 4, esa es la que ganó. ¿Por qué? Porque hay una mayoría que eligió la tercera opción, aunque las 2 anteriores fueran similares, ¿no? En el control democrático de los miembros dentro de una cooperativa es más enfocada al consenso. ¿Qué quiere decir esto? Es una negociación interna para no imponer la voluntad. Borges decía que él no era partidario de la democracia por este principio, porque decía que la mayoría es aplastante y no te permite el consenso. Otro de los principios es la participación económica de los miembros. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es, en una cooperativa no hay becarios, todos somos parte, tanto desde el objeto social y el capital social del que se participa en una cooperativa, como en el trabajo y la distribución de los ingresos que estas actividades vayan generando. La autonomía y la independencia. Si bien una cooperativa puede trabajar con otras cooperativas, siempre van a regirse por principios autónomos y autogestivos, porque muchas veces cuando hay trabajo colaborativo con otro tipo de organizaciones, los intereses de un grupo pueden pesar por encima de los otros. Pero en las cooperativas uno de los principios es siempre mantenerse autónomos, independientes. Si bien se puede colaborar, no se permite el que haya influencias externas, siempre va a pesar la voluntad de los miembros que le están conformando. La educación, la formación y la información. ¿Por qué es importante? Yo soy de las personas que creen que el valor del trabajo está en el ser humano, en la fuerza de trabajo que es capaz de desempeñar. Y lo que ya después Elton Mayo define como capital humano, pues es básicamente todo lo que rodea y compone al ser humano y su capacidad para generar trabajo. Por eso es importante la educación.
no solamente estamos hablando de una educación escolarizada. Cuando se estuvieron haciendo los primeros estudios sobre la productividad, seguramente ustedes ya conocen ese tipo de anécdotas, se daban cuenta que desde lavarse los dientes generaba mejores condiciones para el trabajador y eso influía mucho en su productividad. El experimento de Elton Mayo con la iluminación y me parece que son tornillos lo que estaban realizando y cómo es más eficiente cuando tiene más iluminación, mejores herramientas y una motivación el trabajador, es un principio de las cooperativas. La formación cooperativista, porque hasta ahorita, por lo que hemos podido ir mencionando, el cooperativismo tiene que ver mucho con valores desde una perspectiva humana, donde se tiene que colaborar y se tiene que buscar un bien común sin afectar a otros. Y otro de estos principios es la información, en el sentido de que todas las personas, para que puedan colaborar de una manera libre, es que estén informados. O sea, que todos tengan el conocimiento de cómo se están realizando las actividades, de la manera en que se está llevando a cabo el desempeño de la cooperativa, y no solamente de la cooperativa, sino de el trabajo diario, por la experiencia y el acercamiento que he tenido con algunas cooperativas, digamos entre paréntesis, es un comentario muy personal, me he dado cuenta que la dinámica de las cooperativas se preocupa mucho por la salud mental. Los psicoanalistas dicen que no hay salud mental, pero bueno, porque no hay un parámetro para decir está sano. Sin embargo, hay una condición que podemos llamar como estabilidad emocional, y en las cooperativas se busca mucho eso. Al final, al tener una interacción diaria de trabajo y que no es subordinada o no es dependiente de una estructura jerárquica que te impone esas condiciones de trabajo, el acercamiento es mucho mayor con los compañeros de trabajo cuando estamos conscientes de que trabajamos para tu bien y mi bien, que el de cuando tienes una relación laboral, digamos, común. Entonces, por eso este principio de educación, formación e información es uno de los más importantes y que permiten que la cooperativa tenga no solo vigencia, sino que también se mantenga, se renueve y se refuerce dentro de la cooperativa. Y otro principio es la cooperación entre cooperativas, porque finalmente, entre más manos están enfocadas a un objetivo, es más fácil no solamente alcanzarlo, sino solucionar todos los problemas que vayan surgiendo en el camino al respecto. Y el último principio, que están acomodados de manera enunciativa, no tanto por orden de prioridad, es la preocupación por la comunidad. Porque finalmente los seres humanos somos seres sociales que tienen una interacción con otras personas, con el medio ambiente, y que algo que se perdió mucho en las últimas décadas es el valor del ser humano. Finalmente, el desarrollo social, el desarrollo tecnológico, económico, en principio lo que busca es el bienestar humano, pero muchas veces las dinámicas de trabajo, de mercado o de competencia entre las empresas generan condiciones donde ya no importa el bienestar de un ser humano cuando yo no lo veo, o aunque lo esté viendo, no soy yo, no es alguien que me importa, entonces no hay ningún problema al respecto. En ese sentido, por eso es importante que la preocupación por la comunidad, entendida no solo como el espacio físico que me rodea, ¿no? Sino como qué alcances puede tener mis actividades, no solo económicas, sino mis actividades por el bien del mundo, pues, de la humanidad. ¿Cuál es el caso de México? Estuvimos hablando sobre Inglaterra, pero en México el presidente Cárdenas
él fue el que impulsó el cooperativismo. Si recuerdan el periodo, ya había sindicatos desde el periodo de Obregón, ya existía la CROM, por Luis N. Morones, que era digamos, el líder sindical y que aparte de eso fue un operador político importante de la época. Y lo que hizo el presidente Cárdenas fue generar las condiciones para una participación generalizada de la población a partir de diferentes esquemas. Por eso se hicieron las sociedades de producción rural, se fundó otro sindicato que era la CTM, que fue para restarle un poco de poder político a la CROM. Se impulsó la educación comunista y entre los principios de la gestión del presidente Cárdenas fue generar sociedades cooperativas donde los productores agrícolas principalmente pudieran organizarse, porque él estaba tratando de combatir el cacicazgo. Entonces, en una cooperativa, si recordamos lo que hemos estado observando, en una cooperativa no hay caciques. Finalmente, todos tienen que trabajar y todos tienen que colaborar porque todos tienen el mismo poder de decisiones y no solo eso, sino también tienen control político y administrativo. Esto genera condiciones muy diferentes que permiten combatir un poco el tema del cacicazgo, que es algo que en todas o en la mayoría de los países que están por debajo del Ecuador se ven más afectados, y bueno, los países colonizados en general. ¿Cuáles son los objetivos de una cooperativa actualmente? Son principalmente cuatro objetivos: los económicos, los educativos, los espirituales y los sociales. En las cooperativas hay básicamente dos, que son las de producción y las de consumo. Tal como los primeros cooperativistas en Inglaterra, los cooperativistas de consumo lo que buscan es adquirir productos a un precio menor, porque estarían comprando en volúmenes de un distribuidor. Y también generar un ingreso, quitando los intermediarios, ampliando las redes de distribución, porque ya no dependería de una sola persona, sino de todos los miembros de la cooperativa y las redes sociales que vayan teniendo estas mismas personas. El concepto de red social ya es un concepto muy, muy trabajado. Se retomó últimamente con los espacios virtuales, pero la red social se entiende como todos los pequeños lazos que vas teniendo con otras personas, que pueden ser lazos débiles o pueden ser lazos fuertes. Los lazos fuertes son la familia o son los amigos más cercanos, compañeros cercanos de trabajo, todos los espacios que vayas teniendo de manera fuerte como ser humano. Y los lazos débiles son los que tienen una mayor apertura, son el conocido de un amigo, el famoso primo de un amigo. Y al estar más personas involucradas, la amplitud y el alcance de estas redes sociales pues es cada vez mayor. En los educativos tienden a formarse, a convertirse como centros de formación que buscan promover los valores que la cooperativa se fijó. Si ustedes recuerdan sus clases, alguna parte importante fue la misión, visión y valores. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, la misión es pues qué estamos buscando ser, la visión es a dónde nos vamos a dónde vamos a llegar o queremos llegar, y los valores son, bueno, respecto a la visión y la misión que tenemos en el mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Es importante que esto quede claro, porque si ponemos como un ejemplo una tienda, una sucursal de alguna cadena importante, podrá tener una rentabilidad alta, una empresa, o una sucursal de esta empresa. Pero si no siguen los valores que la dirección de la empresa fijó para cada una de sus sucursales, puede atentar contra el crecimiento de la empresa. O sea, puede que sea económicamente rentable
pero que al no transmitir los valores que la marca quiere promover, por hacer una mención, puede que a futuro se estén afectando este tipo de actividades. Tenemos casos que ustedes recordarán, en redes sociales se difunde mucho, como que muchas veces algunos diseñadores de moda no apoyaron a ciertos grupos políticos fascistas, o por ejemplo filósofos de talla importante apoyaron regímenes autoritarios, ¿no? O que fueron utilizados para apoyar las ideologías de este tipo de posturas políticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una empresa no solamente, o sea, una empresa tradicional y una sociedad cooperativa, no solamente su objetivo es ganar dinero a costa de lo que sea. En principio, las empresas tienen una misión, una visión que se quiere alcanzar a través de los valores que se establecieron de antemano. Por ejemplo, si vamos a hacer una empresa socialmente responsable, no vamos a estar talándole los bosques y acabando con sus mantos acuíferos, porque entonces, ¿dónde estoy siendo socialmente responsable? Porque le doy una beca a un niño al que le estoy quitando el agua, el suelo y el aire de calidad, entonces no creo que esa beca le funcione mucho para mejores condiciones de vida. También hay objetivos sociales, que no solamente es mejorar las condiciones generales de vida. También tiene que buscar el trabajo como un agente dignificador del ser humano. El concepto de alienación es algo que se ve permanentemente en una condición actual de trabajo generalmente. Hay un problema en cuanto a las enfermedades mentales, que es un tema que se está empezando a hablar de eso. Cada vez tenemos más presiones, cada vez somos más productivos, pero cada vez estamos más insatisfechos con el trabajo que estamos desempeñando. Eso es porque en la dinámica de la competencia se busca generar siempre una mejor rentabilidad, hasta del ser humano mismo, hacerlo una pequeña empresa que se tiene que capacitar, que tiene que invertir en sí mismo para sacar cada vez mayor rentabilidad. Sin embargo, recordemos que el trabajo es un agente dignificante porque nos une con la sociedad a la que pertenecemos, nos da un sentido de vida, y en la cooperativa no se pierde de vista esto. Entonces, si el objetivo del desarrollo económico, tecnológico, científico, social es el ser humano, en una cooperativa, por principio, lo que buscan es mejorar las condiciones del trabajo de las personas, sus condiciones de vida, porque si no se mejoran estas condiciones, pierde sentido todo lo que sean las demás actividades económicas. Y esto permite que los objetivos, por hacer una mención, espirituales, se vayan alcanzando. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente es trabajo y dinero, sino tiene un componente humano, tiene sentimientos, tiene emociones. Y esto es algo que cuando se habla de administración de una empresa no se toma en cuenta. Y no se toma en cuenta porque, bueno, el proceso de administración científica lo que busca es números que sean cuantificables para poder ser evaluados, analizados, mejorados. En una cooperativa suena un poco utópico el trabajo dentro de la cooperativa, pero finalmente es el proyecto de emprendedurismo, la imagen de emprende un negocio, hazlo tu gran negocio, tú tienes un gran refresco que va a competir contra Coca-Cola, porque el mercado en sus bonanzas lo va a permitir, es más utópico. O sea, una cooperativa siempre va a lograr estos objetivos siempre y cuando las personas que de manera voluntaria quieren hacerlo, trabajan para obtenerlo. En este sentido, la diferencia entre las sociedades mercantiles y las sociedades cooperativas son pocas, pero son muy significativas. Una sociedad mercantil se limita a los socios accionistas
en donde solo se hace una aportación de capital y bueno, hay una gerencia que se dedica a llevar la administración de esta unidad de negocio. En una sociedad cooperativa se acepta cualquier cantidad de socios por el principio de voluntario, ¿no? La asociación voluntaria nos permite el crecimiento de la cooperativa. En este caso sería, vamos a hablarlo en términos de la empresa. En una sociedad mercantil, entre más dinero se le invierta, más grande es la empresa, aunque no necesariamente tenga una correlación entre más dinero, más capacidad productiva. En una cooperativa, por el contrario, entre más personas hay una mayor capacidad productiva. En las sociedades mercantiles, el peso de las decisiones siempre recae en el socio mayoritario. Esto nos permite saber que, bueno, el consejo, bueno, como en las películas, ¿no? Lo que dice el que tiene más acciones es el que tiene más peso. En una cooperativa, todos, independientemente de su aportación, tienen voz y voto. Y bueno, al repartir en vez de, digamos, la utilidad de la empresa, se llaman rendimientos, sí se reparten conforme la aportación de cada socio. Si un socio tiene más aportación, va a recibir más rendimientos. Sin embargo, el peso de su voto es el mismo que el del miembro que tenga al menos una aportación. En las sociedades mercantiles, el capital se fija en un documento constitutivo. En una cooperativa también existen estas normas jurídicas que van a regir el capital de la empresa, pero es indeterminada en el sentido de que en cualquier momento puede entrar o salir un socio. Perdón, en una sociedad mercantil, las acciones son, bueno, se pueden vender, son negociables. En una cooperativa solamente pueden ser transferibles en cuanto a beneficiarios o liquidación de estos certificados de aportación. Y finalmente, las utilidades se reparten conforme el porcentaje del capital aportado y en una sociedad cooperativa se reparten conforme la cooperativa misma determinó. Puede ser que sea proporcional al número de certificados de aportación o una combinación entre la proporción de certificados de aportación y el trabajo generado dentro de la misma cooperativa. Hay grandes cooperativas a lo largo del mundo, se les clasifican en 4 formas. El primer grado es las cooperativas de, al menos para la legislación de México, 5 personas. Y bueno, que son cooperativas pequeñas, podrían considerarse micronegocios. De segundo grado ya son cuando son federaciones, las centrales o organismos que se encargan de organizar cooperativas de primer grado. El tercer grado ya es cuando son territorios nacionales. Hay dos organizaciones importantes sobre cooperativismo en México. Y bueno, finalmente los organismos internacionales que se encargan de tener una mayor capacidad de negociación con diferentes sectores y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pero también de generar una agenda que el cooperativismo con el que se vaya desarrollando. En ese sentido, bueno, ¿qué puede hacer la cooperativa para la recuperación económica? Por lo que hemos podido reflexionar, una cooperativa lo que más fuerza le da es su capacidad de integrar perspectivas de diferentes grados. Quiero poner por ejemplo, como ejemplo un restaurante. En un restaurante, bueno, tiene una cadena donde está el dueño, está el gerente, están los garroteros, están, bueno, diferentes puestos, ¿no? Y vamos llegando hasta el mesero. Digamos que el dueño del restaurante puede decir, mira, yo quiero un concepto así y quiero que
las sillas sean así. Entonces, el mesero en su actuar diario puede percatarse que las sillas no son muy cómodas y eso hace que la gente no tenga charlas de sobremesa. Pero, digamos, en una condición normal, eso es conveniente, que haya una alta rotación de comensales. Pero ¿qué pasa en situaciones donde se quiere generar un ambiente de permanencia, de exclusividad, o que sencillamente lo que se busque es que el consumo sea mayor en cada una de las cuentas de las personas? Bueno, que hay condiciones mínimas como qué tan cómoda es la silla, que muchas veces el dueño de la unidad de negocio puede no percatarse. Si ustedes tienen alguna trayectoria laboral en algún tipo de empresa o actividad, seguramente tendrán esa experiencia de decir, bueno, es que esto está mal, esto podría mejorarse de esta manera. Pero bueno, hay una cadena de mando que es jerárquica y que muchas veces está muy alejada del operativo, y eso no permite que haya esa retroalimentación. Cuando hay una retroalimentación se hacen los términos que se fijaron de una manera vertical, y en una cooperativa siempre es de manera horizontal. Por eso en la pandemia, al menos con el acercamiento que he tenido de una manera personal con diferentes cooperativas, durante la pandemia tuvieron un crecimiento en vez de las dificultades que la mayoría de las empresas tuvieron. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener que enfrentarse a las dificultades que la pandemia fue poniendo día a día, en las cooperativas hubo la capacidad de resiliencia y de resistencia, de dar una respuesta y de generar condiciones que permitieran generar respuestas con poca resistencia. Entonces, las cooperativas siguieron trabajando. Sí, ellas manifiestan que fue más difícil, que hay sectores que se vieron más afectados que otros, pero en general que sí pudieron combatir estas condiciones adversas del mercado. Y que bueno, ahorita con el proceso de recuperación se han subido al tren y están en un gran desarrollo. También una cooperativa, al ser una organización de los trabajadores, la rentabilidad es mucho mayor. Cuando hay reparto de utilidades, le representa a muchos trabajadores una oportunidad para hacerse de algunas cosas porque tienen un ingreso por encima. Y en una cooperativa, pues el ingreso es el 100%, no el 10% como en una empresa. Ahora, una experiencia importante para entender el tema del cooperativismo y las cooperativas en general es el caso de Boeing. Cuando Boeing inicia como cooperativa porque eran trabajadores de una embotelladora, les autorizan un aumento salarial y ellos se lo exigen al dueño de la empresa. El dueño se niega a pagarlo. Los trabajadores de Boeing se van a huelga. No dura 2 años esta huelga y el dueño de la empresa decide darse por quebrado y le liquida a los trabajadores a través de la maquinaria. Esa es una historia de muchas que se dieron en México. O sea, en México, por diferentes condiciones, muchas empresas cierran, le liquidan a los trabajadores con la maquinaria la malbarataron, y bueno, la vida sigue. En el caso de Boeing, no fue así. Los trabajadores se dieron cuenta que finalmente ellos sabían utilizar las máquinas, tenían las máquinas, y lo único que necesitaban era un financiamiento para echarlo a andar. Entonces, los trabajadores de la cooperativa Pascual Boeing decidieron organizarse y sacar adelante un proyecto de cooperativa que, bueno, quien no conoce Boeing, están exportando a diferentes partes del mundo y son un muy buen ejemplo de una cooperativa exitosa.
bueno, por mi parte, eso es toda la presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o quieran abordar algún tema que desarrollar desde su perspectiva. A ver, jóvenes, si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto es hora de poderle preguntar a nuestro amigo Juan Carlos Galindo para que pueda contestar sus dudas. Es un tema muy interesante y sobre todo que una alternativa para la recuperación económica en estos momentos para muchos de los emprendedores. ¿Alguna duda? No, ¿Ya acabaste, amigo? Bien, entonces, si no hay dudas, me gustaría agradecer la participación del licenciado Juan Carlos Galindo en esta semana académica, que nos ha apoyado bastante con este tema, que es muy interesante, en el cual debemos tomar en consideración para estos momentos de recuperación económica. Muchas gracias, licenciado. Fue un gusto haber contado con usted y sobre todo que haya aceptado nuestra invitación a participar en esta semana académica. Yo quisiera agradecerles por la invitación. Me parece que esta es una alternativa importante para no solo la recuperación económica, sino el tema del emprendedurismo. Al final, muchas veces nosotros tenemos un proyecto, una idea, y hay personas que tienen esos mismos sueños o búsqueda de esas condiciones. ¿Qué mejor que trabajar de manera colaborativa para alcanzar metas en común y llevarse los beneficios de una manera común, ¿no? Colectiva? Quiero agradecer mucho su invitación, su atención, y bueno, si alguien tuviera alguna duda, puedo dejarles mis medios de contacto o con toda confianza, profesor, si alguien quiere ahondar con el tema del cooperativismo para un tema de tesis o de una investigación de cuerpo académico o algo así, estamos en toda la disposición de colaborar. Finalmente, el cooperativismo es un modelo que, aunque ya lleva bastante trayectoria en el mundo, no ha tenido la suficiente difusión y los alcances que se pueden lograr a través del mismo. Entonces, con toda confianza, si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo, bueno, el profesor Jorge Pasos tiene mis datos. De todos modos, se los puedo dejar. Mi teléfono es el 2222-628071 y mi correo electrónico es Juan Carlos Galgo, como el perro, es de Galindo Gómez, @live.com.mx. Quiero agradecerles mucho el espacio y bueno, para cualquier cosa estamos para ayudarles. Pues bien, ahí tienen los datos del licenciado Juan Carlos y es un buen mentor para este tipo de cosas. Por si gustan consultarlo, adelante, ya tienen sus datos, queda todo expuesto y sobre la mesa, como dicen, para que ustedes puedan consultarlo en el momento que lo deseen. Si no, con mucho gusto yo puedo proporcionarles los datos cuando gusten, si desean hacer algún tipo de consulta con él. Pues, licenciado, muchísimas gracias. Es un gusto haberlo tenido con nosotros y los esperamos más tarde en las siguientes conferencias de esta semana académica. Es un placer haber contado con usted más. Hasta luego y que tengan una excelente tarde.